Cordial saludo, mi nombre es Adriana Ciabato, soy estudiante de Ingeniería Industrial del curso de Estática y Resistencia de Materiales. En este caso, pues vamos a hablar de la fase 5, la Evaluación Nacional POA, Prueba Objetiva Abierta, fase Presentación del Diseño. Entonces, la temática que vamos a desarrollar es pues con base en todas las soluciones a las fases 2, 3 y 4, se realiza el compilado de estas con el fin de explicar cómo se realizó el cálculo o los cálculos necesarios para la cercha asignada. En este caso trabajamos con una cercha de tipo abanico para cubierta. Entonces, el enunciado inicial fue que el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirán con un perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales, L64 por 64 por 4.8. Entonces, lo primero que realizamos pues son los cálculos principales, válgase la redundancia, dentro de los cuales se encontraba el largo de la cuerda inferior, el largo de la cuerda superior, el número de cerchas, área de influencia y velocidad del viento, que son factores que vamos a utilizar a lo largo de los cálculos siguientes. Entonces, el largo de la cuerda inferior lo tomamos del enunciado donde nos dice que el frente del terreno es de 6 metros. El largo de la cuerda superior lo calculamos teniendo en cuenta el largo de la cuerda inferior y el coseno de la pendiente que van a tener las cerchas, que son 30 grados, lo que nos da 6,93 metros. El número de cerchas lo calculamos teniendo en cuenta el fondo del terreno dividido en los 3 metros de separación, sumándole 1 teniendo en cuenta que al realizar esta división nos va a dar un resultado sin tener en cuenta la cercha inicial, por lo que nuestro resultado en este caso son 7 cerchas. El área de influencia lo tomamos teniendo en cuenta la separación de las cerchas por el largo de la cuerda superior, lo que nos da 20.79 metros cuadrados. Y la velocidad del viento tomamos un estándar de 10 metros por segundo. Ahora, para calcular las longitudes de los perfiles, en el caso de los que están ubicados en la cuerda superior, como lo son AB, BC, CD, DE, EF y FG, lo que se realiza es la división de la longitud de la cuerda superior en los 6 tramos que ya se mencionaron, lo que nos da un resultado de 1,155 metros. Igualmente con la cuerda inferior, se dividen los 6 metros del largo de la cuerda en los 6 tramos, dándonos 1 metro para cada tramo. En el caso de los tramos BL y FH, se realizan teniendo en cuenta la tangente del ángulo que los une. Entonces, en este caso es el 1 por la tangente de 30, para CK y EI es 2 por la tangente de 30, para BK y FI se realiza según la raíz cuadrada de 0,58 al cuadrado más 1 al cuadrado. Para DK y DI se toma la raíz cuadrada de 1,73 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahora necesitamos calcular la masa por metro del perfil, pero entonces, como en este caso se está trabajando con un perfil de ángulos enfrentados como el que se muestra en la imagen, necesitamos tomar de nuestro libro guía la tabla de estos perfiles, la tabla que nos da pues, la masa por metro, el área y demás valores de estos perfiles. En ella buscamos el perfil que estamos trabajando, que es el L64 por 64 por 4.8, y allí buscamos la masa por metro, lo que nos dice que cada perfil por metro pesa 4,60 kilogramos. Pero como en este caso se trata de perfiles de ángulos enfrentados, multiplicamos este valor por 2, lo que nos dará pues el valor que nosotros vamos a utilizar, que son 9,2 kilogramos por metro.
Luego necesitamos calcular las tejas. ¿Cuántas tejas vamos a utilizar para cubrir estas cerchas, para cubrir este techo? Este cálculo se realiza teniendo en cuenta la tabla que ofrece Eternit en su página oficial como ficha técnica para cubiertas de fibrocemento. En este caso nosotros seleccionamos tejas número 3 para esta labor. Entonces, para realizar este cálculo, lo que hacemos es dividir 3,85 metros en 0,77 metros por unidad, que es la longitud útil de cada una de las tejas, lo que nos da un resultado de 4 unidades. Este 3,85 se calcula teniendo en cuenta la longitud de la pendiente más el voladizo, que es de 0,385 metros. Y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia, se requieren 3,43 tejas. Esto se calcula teniendo en cuenta los 3 metros de área de influencia divididos en 0,873 metros, que es el ancho útil de cada una de las tejas que vamos a utilizar. Para realizar el cálculo del total de número de tejas que necesitamos, multiplicamos las 4 que nos da para la longitud de la cuerda superior por las 3,43 que nos da para el área de influencia por 2, teniendo en cuenta que la cercha tiene 2 caídas. Luego realizamos el cálculo para el número de correas de celosía que vamos a utilizar. Este cálculo se realiza teniendo en cuenta el número de tejas que ya se calcularon más 1. Al igual que las cerchas, el cálculo inicial pues solamente nos va a dar el resultado sin tener en cuenta la correa de celosía inicial. Por esto se realiza la suma más 1. Lo que nos da 5 para un total de 10 teniendo en cuenta las 2 pendientes. Esto al multiplicarlo por los 3 metros de ancho del área de influencia nos da 30 metros de correa por cercha. Luego de estos cálculos necesitamos saber qué tipo de cargas y de qué valor son estas cargas las que va a soportar la cubierta. Entonces primero realizamos el cálculo de cargas vivas. Las cargas vivas se calculan teniendo en cuenta la masa de una persona promedio, siendo adulto, por cada metro cuadrado a través del área de influencia. En este caso se tomó el peso promedio de 70 kilogramos por metros cuadrados. Esto multiplicado por 20,79 metros cuadrados por la gravedad, que son 9,81 metros por segundo cuadrado, lo que nos da una carga viva de 14.276,493 newton. Luego realizamos el cálculo de las cargas muertas. Para esto tenemos en cuenta primero el peso propio de la cercha. Este hace referencia a la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad, que es el cálculo que vemos en la diapositiva. Luego el peso de las correas, que pues ya sabemos que son correas de 5 kilogramos por metro. Entonces se tiene en cuenta la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de las correas de celosía por la gravedad. Para el peso de las tejas, de igual forma, se tiene en cuenta el número de tejas por el peso de cada una de las tejas, lo que tomamos de la tabla de Eternit que teníamos hace un momento en pantalla, por la gravedad. Y las cargas de viento. Ahí tenemos en cuenta la presión dinámica por el área de influencia. Luego realizamos la suma de las cargas muertas y estas las sumamos a las cargas vivas para conocer la carga total, que en este caso es de 21 kilonewtons. Una vez realizamos todos los cálculos anteriores, podemos realizar la distribución de las cargas en los nodos de la estructura. Para esto calculamos las reacciones que vemos en la pantalla. Y aquí podemos ver
que GY nos da un resultado de 10,5 kilonewtons y AY nos da un resultado de 10,5 kilonewtons. Teniendo en cuenta lo que nos dio anteriormente, las 21 kilonewtons de cargas tanto vivas como muertas, la carga total, lo dividimos en 7 menos 1. ¿Por qué en 7 menos 1? Porque los dos extremos solamente cargan la mitad de lo que cargan las demás columnas de la cercha. Entonces nos da 3,5 kilonewtons que van a ser las cargas que soportan en BL, CK, DJ, EI y FH. Mientras que en A y en G soportan una carga de 1,75 kilonewtons. Ahora realizamos el cálculo de fuerzas internas sobre los elementos de la estructura, teniendo en cuenta el método de los nudos o nodos. Entonces, primero realizamos el nodo A. Para el nodo A tenemos en cuenta que en X se encuentran AL y a esto se le suma AB por el coseno de 30 grados. Y en Y se encuentra AY con 10,5 kilonewtons menos 1,75 kilonewtons más AB por el seno de 30 grados, dándonos un resultado en AL de 15,155 kilonewtons y en AB menos 17,5 kilonewtons. Si tenemos en cuenta los signos de los resultados, podemos decir que AL se encuentra en tensión, mientras que AB se encuentra en compresión. Este mismo procedimiento se lleva a cabo para el nodo L, teniendo en cuenta que en X se encuentran LK menos AL. Al reemplazar el valor que ya se halló en el punto anterior, tenemos LK menos 15,155. Y en Y tenemos LB que es igual a 0, ya que se trata de un elemento de amarre. Estos mismos procedimientos se llevan a cabo con el nodo B, el nodo K, el nodo C, el nodo D. Finalmente, en el trabajo de la fase a la que correspondía lo anteriormente explicado, se solicitaba realizar este mismo cálculo de fuerzas internas en estructuras, pero esta vez teniendo en cuenta el método de secciones. Entonces, aplicando la sumatoria de métodos alrededor del punto B, es posible calcular el valor de la fuerza interna del elemento LK. Para esto tenemos en cuenta 1 metro, que es la longitud del tramo, por 1,75 kilonewtons, más 0,577 metros por LK menos 1 metro por 10,5 kilonewtons. Al realizar la operación nos damos cuenta de que es un elemento que se encuentra en tensión con 15,165 kilonewtons. Posterior a esto, y ya teniendo los datos que se ven en pantalla, las longitudes, las fuerzas y si se encuentra en tensión o compresión, procedemos a calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y su clasificación como de tracción o compresión, para finalmente presentar una tabla resumen. Entonces, lo primero que realizamos es el cálculo del área del perfil. Entonces, vemos en la tabla que se encuentra en la parte inferior que el área del perfil es de 0,000581 metros cuadrados. Como lo dijimos en un inicio, se trata de un perfil doble, por lo que se multiplica por 2 quedando 0,001162 metros cuadrados. De igual forma, se calcula el esfuerzo normal teniendo en cuenta la fuerza y el área del perfil. Entonces, luego de realizar estos cálculos, los que vemos ya en la tabla de resumen que tenemos en pantalla, el área del perfil en metros cuadrados y el esfuerzo normal en megapascales, realizamos una separación de los elementos gemelos
entre los que son de compresión y los que son de tensión. Dentro de los que son de tensión vamos a incluir el elemento de amarre. Ahora vamos a calcular el factor de seguridad de los elementos que se encuentran en tensión. Entonces, para esto tenemos en cuenta la cedencia de este material, que es un acero estructural. Igualmente, estos datos los tomamos de nuestro libro guía y de allí vemos que la cedencia o la resistencia a la cedencia, en cuanto a la tensión, se trata de 250 megapascales. Y el factor de seguridad lo calculamos teniendo en cuenta el esfuerzo admisible que calculamos anteriormente y la cedencia que tomamos de esta tabla, teniendo en cuenta que se realiza la cedencia dividida en el esfuerzo admisible. De esta forma calculamos el factor de seguridad para los elementos que se encuentran en tensión. Ahora, para los elementos que se encuentran en compresión, primero debemos hallar, el módulo de elasticidad, que de igual forma lo encontramos en nuestro libro guía, teniendo en cuenta que se trata de acero estructural. Entonces allí podemos ver en la parte inferior de la diapositiva que el módulo de elasticidad se trata de 200 gigapascales. Y con esto luego realizamos el cálculo del mínimo momento de la inercia de área de la sección. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de una columna. Entonces, al calcular los dos momentos de inercia, podemos ver cuál de los dos es menor. Dado que con el menor momento o en el menor momento de inercia es donde posiblemente primero va a flaquear la columna. Entonces es por esto que se realiza este cálculo, se selecciona el mínimo, que nos da 4,460 por 10 a la menos 7. Para el factor de seguridad se tiene en cuenta la fórmula Fs igual a PCR dividido en PADM, donde PCR se trata de la carga crítica y el valor inferior se trata de la fuerza. De esta forma conseguimos el factor de seguridad. La fórmula para la carga crítica que se tiene en cuenta es la que se encuentra en pantalla. PCR igual a pi cuadrado por E por I dividido en L al cuadrado. De esta forma calculamos todo lo requerido por la cercha que se va a utilizar para una cubierta, en este caso la cercha tipo abanico, la cual se va a utilizar para un lote de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. En la tabla resumen que vemos en la diapositiva en pantalla, podemos ver la longitud de los elementos, la fuerza que soporta cada uno de estos, si se encuentra en tensión o compresión, el área del perfil, el esfuerzo admisible y el factor de seguridad de cada uno de ellos. Muchísimas gracias por la atención y por todo el conocimiento impartido y compartido a lo largo del curso.